Bien, pues bueno, pues voy a iniciar mi exposición. ¿No? Yo me propuse para dar una entrada al libro que hoy nos toca revisar, que es la introducción a la sociología, escrita por el autor Peter Ludwig Berger, ¿no? Él nació en 1929 en Viena, es austriaco. Yo siempre pensé que él era alemán, pero no, ¿no? Ya revisando su biografía, es de Viena, ¿no? Y de Austria. Y bueno, murió recientemente, ¿no? En el 2017. Bueno, algunos datos, ¿no? Acerca de él. Él es partidario, como pudieron darse cuenta en el texto, de la perspectiva que se le conoce como la sociología del conocimiento, esta perspectiva teórica, ¿no? Para realizar estudios sociológicos. Tiene una raíz igual de uno de sus compatriotas, una raíz filosófica que viene desde la fenomenología, ¿no? De Husserl, pasando por el principal promotor, que es Alfred Schutz, ¿no? Si quieren ustedes como conocer a fondo la base teórica de la que parte Peter Berger, es bueno revisar textos de este autor, de Alfred Schutz, ¿no? También es austriaco, y él hace ¿no? Una combinación, este autor Alfred Schutz, entre la teoría de la acción social de Max Weber y algunos planteamientos filosóficos de Edmund Husserl, ¿no? Con respecto a la conciencia, ¿no? Y como los distintos pliegues de la realidad. Y bueno, a Peter Berger se le conoce más por este trabajo en conjunto que hizo con Thomas Luckmann, que seguro, ¿no? Espero que la mayoría lo conozca, que es La construcción social de la realidad, que ese libro creo que estaba considerado dentro de un ranking que se hizo, ¿no? En Estados Unidos, de las obras más emblemáticas del pensamiento sociológico. Era considerada como la segunda mayor obra, ¿no? De importancia en el siglo XX en términos sociológicos, por debajo de Economía y Sociedad de Max Weber, que es el número uno, ¿no? El libro más influyente. Y bueno, en ese libro, Peter Berger, ¿no? Conjunto con Thomas Luckmann, dan gala, ¿no? De toda la perspectiva teórica que condensa su perspectiva sobre la sociología del conocimiento, ¿no? Que más adelante, ya en el capítulo 5, vamos a hablar un poquito más de a qué se refiere esta perspectiva en específico, ¿no? Y bueno, el libro que vamos a revisar hoy es una invitación a la sociología, ¿no? Una introducción a la sociología, ¿no? Una perspectiva humanística. Y yo propuse, ¿no? Revisar 4 capítulos que, como ustedes pueden notar ahí, ¿no? En esa captura de pantalla, se trata del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? La decisión de elegir estos, ¿no? Capítulos, y les dio oportunidad de leerlos porque son bastante largos, ¿no? La verdad, son bastante amplios. Fue porque en estos 4 como que sintetiza de mejor manera tanto, ¿no? Una perspectiva introductoria a alguien que quiere como decidirse a estudiar sociología, y los otros como apéndices, ¿no? El apéndice 3 y el apéndice 7 son como más discusiones ya un tanto más específicas, ¿no? Un poco ya de personas que ya están como más adentradas al campo, y son discusiones, ¿no? Ya conceptuales. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el capítulo 1, que es la sociología como un pasatiempo individual, ¿no? Este apartado es sobre todo el más divertido, ¿no? A mi parecer, no sé a ustedes ahorita que abramos la conversación, qué les pareció a ustedes, pero es muy llamativo porque Berger, ¿no? La manera de introducirnos, el primer párrafo es, ¿qué creen, no? O sea, al parecer se hacen más chistes sobre los psicólogos que sobre los sociólogos. Y eso en principio nos puede parecer así como sano, ¿no? Porque decimos, bueno, pues a quién le gusta que le hagan burla, ¿no? Pero en cambio, si lo leemos desde la perspectiva que nos propone Berger,
él dice, ¿no? Eso es un síntoma de que no somos parte de la discusión pública. Dice, más allá de que, ¿no? De que cómo nos hagan burla o cómo se burlen de nosotros, otras disciplinas o la propia gente, eso es un síntoma de que en la discusión pública, ¿no? Al menos para reírse, los psicólogos son mayormente llamados, ¿no? A escena. Entonces eso dice, va generándole a Berger así como la sensación de que quizás se deba a ciertas imágenes erróneas, confusas, ¿no? Que tienen alrededor de lo que hace un sociólogo. Y entonces Berger se le ocurre, ¿no? Tomar en cuenta las opiniones de sus estudiantes al preguntarles, bueno, ¿ustedes por qué se decidieron estudiar sociología? ¿No? La pregunta que todos nos hacemos o nos hacen en algún momento de nuestras vidas cuando nos dedicamos o nuestra intención es estudiar esta disciplina, ¿no? Y Berger conjunta cuatro principales imágenes que están alrededor de esas decisiones que le dieron sus estudiantes. La primera de ellas es la persona, ¿no? Que se decide estudiar sociología porque tiene una intención de ayudar a la gente, principalmente, ¿no? A la gente marginal, ¿no? Dice Berger, y su intención es poder transformar su realidad, ¿no? Ese es uno de los principales, ¿no? Premisas de los que se deciden a estudiar sociología. Y dice Berger, ¿no? Así en un tono, porque es bastante sarcástico dentro del texto, dice, se debería de escribir una buena novela, dice, alrededor de esa primera suposición de los que estudian sociología. Dice, porque se llevan las más grandes decepciones al darse cuenta que la sociología no les ayuda mucho a cumplir ese objetivo de transformar la vida de las personas. Dice, porque, pues principalmente dice, no, ese no es, ¿no? Como para Berger el principal objetivo de la sociología. Dice, entonces es una manera engañosa, ¿no? De poderse implicar. Dice, puede servir, dice, como primera instancia, ¿no? Motivadora de que alguien quiera estudiar. Dice, pero a lo largo de la carrera deberá dar cuenta, ¿no? De que esa posibilidad estaba bastante lejana, porque si no podemos cambiar el pensamiento, ¿no? Al menos de nuestros hermanos, de nuestras gentes más cercanas, imagínense ustedes cambiar, ¿no? La situación de un país, del mundo, ¿no? De, ¿no? Esos niveles así como grotescos, ¿no? Entonces es como, pues, tranquilos, ¿no? Dice Berger, ¿no? Pero esa es la primera imagen. La segunda está como aquellos que entran a la sociología, ¿no? Como en continuidad del anterior apartado, los que quieren reformar la sociedad, ¿no? A la, a la COM, ¿no? Al nivel COM, ¿no? Tenemos la herramienta, ¿no? La última ciencia para lograr la reformación social y vivir en un ambiente de orden y de disciplinamiento, ¿no? Dice, esta imagen, dice igual, ¿no? Es como muy llamativa porque pues deviene de los orígenes, ¿no? De la sociología, ¿no? Con Spencer, con Comte, ¿no? Con hasta Saint-Simon, con respecto a la sociología, debe ser aquella disciplina que establezca el orden de la estructura social, ¿no? Sobre todo, pues cuando nos remontamos, dice Berger, a la historia de la sociología, pues se torna como comprensible porque esas, ¿no? Esas motivaciones de querer ser reformador pues, venían de la Revolución Francesa, ¿no? Sí estaba en un proceso caótico y ellos veían como esta ciencia, ¿no? De lo social, como esa disciplina que podía determinar los patrones que nos podían hacer vivir en una comunidad, ¿no? Más racional. Otra, la tercera, ¿no? Imagen errónea de por qué la gente quiere o los estudiantes, ¿no? Se deciden a estudiar sociología, está el del estadista de la conducta. Y este es muy común, ¿no? De que el sociólogo es aquel que se caracteriza por trabajar grandes volúmenes de datos, ¿no? En términos estadísticos, y todo su trabajo se basa, ¿no? En hacer encuestas, en leer informes, ¿no? Y casi, casi, dice Berger, asemejarse a una computadora, ¿no? Pero dice Berger, ¿no? Pues sí, puede ser una buena herramienta la estadística, pero tienen que ser leídos esos datos en clave sociológica,
Dice, porque de nada le servía a Durkheim, ¿no? Revisar los informes de suicidios anuales, perdón, en Francia, si el enfoque no era, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, en el que no daba cuenta nada más, ¿no? De cuántas muertes por suicidios hay al mes o al año, y sin embargo la pregunta sociológica de Durkheim era averiguar, ¿no? ¿Por qué o qué determinantes, ¿no? sociales están detrás de una acción tan individual como el suicidio, ¿no? Y ahí empieza él a realizar su estudio y termina, ¿no? Como dando una interpretación sobre los tipos de suicidios, ¿no? El suicidio egoísta, ¿no? Altruista, y etcétera, ¿no? Pero no nada más se quedó, ¿no? En una lectura estadística de la conducta, sino que esos datos los utilizó para una interpretación sociológica, ¿no? Entonces, pues no, en realidad es una herramienta más la estadística y no es el elemento pivote, ¿no? Que determina la totalidad de la identidad del sociólogo, ¿no? Entonces es errónea también y engañosa esa imagen. Y por último, la última imagen que maneja Berger está la del sociólogo que en este aire, ¿no? De ir comprendiendo textos que le permiten comprender la acción humana, va configurando una especie de identidad de un sujeto, ¿no? Que se torna como un centro que emana sabiduría y que en su imposibilidad de convivir con los otros se va aislando, ¿no? Entonces, el sociólogo, ¿no? Dice Berger, la respuesta de sus estudiantes es una persona más intolerante, ¿no? Es una persona que está en otra época, ¿no? No es posible, ¿no? Como convivir con los suyos de tan alta capacidad, ¿no? De abstracción y de conocimientos que tiene sobre el mundo social, lo llevan a distanciarse, ¿no? De lo que dice Berger, ¿no? Del cálido, ¿no? Sentir de la convivencia con los otros. Dice, esta imagen, dice, no tiene por qué, ¿no? Ser propia, ¿no? De los sociólogos, es una imagen más caricaturesca, ¿no? Del trabajo científico, ¿no? Este sujeto que se abstrae de la realidad y vive con sus propias reglas, ¿no? Entonces eso va más como por un lado vanidoso que una realidad, ¿no? Porque la realidad es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Discutir y intercambiar ideas de manera colectiva, ¿no? El conocimiento se produce de manera social, ya no hay esta imagen del conocimiento, se crea en el laboratorio del garaje, ¿no? O en lugares lúgubres, ¿no? Y que no somos capaces de tener amigos, ¿no? De relacionarnos con nuestras familias, ¿no? Con la cultura en sí misma, ¿no? Pero esa imagen también es ficticia, ¿no? Dice Berger. Y bueno, después de hacer este examen, Berger, ¿no? Nos dice, bueno, en sí, entonces, ¿cómo debería ser, ¿no? Un sociólogo? Y para eso Berger recupera, ¿no? Un concepto de Max Weber, que es el de los tipos ideales. Dice, bueno, yo les voy a enunciar, perdón, algunos rasgos de cómo debería de ser, ¿no? Dice, obviamente esto nunca lo vamos a encontrar en la realidad. Empíricamente, esto es un ideal. Qué tanto nos acerquemos o no a estos polos, ¿no? Es la utilidad de este concepto. Y entonces dice Berger, ¿no? Yo pues, puse, ¿no? Cuatro principales, ¿no? La primera es que un sociólogo, dice, debe de tener un interés, ¿no? Así ferviente por comprender lo social más allá de lo bueno, es decir, de lo moralmente correcto, y sobre lo legal, que es decir, las interpretaciones oficiales, ¿no? Institucionales de la realidad. Un sociólogo debe de importarle poco, ¿no? Respetar esas fronteras, de que si estoy estudiando, ¿no? Pandillas, no es para decidir, ¿no? En términos morales, si está bien o está mal lo que ellos hacen, ¿no? Los jóvenes que están inmersos en una pandilla. O si estudio el Estado, ¿no? La configuración de un Estado, ¿no? No me voy a detener como sociólogo en la respuesta que me dé el presidente de la República o lo que yo identifique en la Constitución mexicana, ¿no? En este caso.
de que cómo es que a qué define a una república, ¿no? No me voy a detener en eso. Yo voy a preguntar, bueno, ¿y cuáles son las, por ejemplo, en el caso del Estado, ¿no? Dice Berger, ¿cuál es, ¿no? La parte del poder no oficial, ¿no? Que permite sostener el ejercicio del poder en ese Estado. Y eso no viene ni en la Constitución, ni te lo va a decir el presidente. Entonces no nos tenemos que quedar, ¿no?, en una comprensión de lo que me diga el discurso oficial, ni de lo que es bueno, ¿no? Dice Berger, ¿no? En principio eso es lo que debe de tener un buen sociólogo, ¿no? Segundo tipo ideal es que el sociólogo, ¿no?, le gusta o le interesa, le apasiona todo el conjunto, ¿no?, del conglomerado de lo humano. Allí donde aparece, ¿no?, algo, una expresión, una acción, ¿no?, una idea humana, eh, eh, es donde el sociólogo se interesa por comprender, ¿no?, derivarle una historia, aportar una interpretación, ¿no?, a las cuestiones, dice Berger, más triviales, ¿no?, de la vida cotidiana. Él mismo tiene un libro que también se lo sugiero, que es La redención de la risa, ¿no? El Peter Berger tiene un libro sobre la risa, ¿no? Buenísimo, ¿no? Muy buena, una muy buena investigación, así lo pueden buscar, ¿no? En Facebook, me parece que ya está, que es, ¿no?, La redención de la risa, en un estudio sociológico sobre el humor. Y ahí él da cuenta, ¿no?, de cómo a partir de temas que parecen, ¿no?, triviales, no importantes, ¿no?, puede hacer una indagación sociológica, ¿no?, bastante interesante, tomando como hilo conductor el humor. Entonces, bueno, ¿no?, esa es una segunda. La tercera es que el sociólogo debe de tener en cuenta que para su disciplina es importante que sea curioso. Y por ser curioso debe de entenderse de que a todo aquello que hemos dado por sentado como normal, como común, debemos ponerlo en duda, ¿no? Y ahí Berger, por ejemplo, ¿no?, poner en duda y qué significa, ¿no?, ser hombre o ser mujer, ¿no? Más allá de que inconscientemente y a lo largo de nuestra vida lo hemos, ¿no?, hemos practicado, ¿no?, el género de manera natural, poner en duda, ¿no?, nuestra propia identidad de género es, ¿no?, ser curioso. Y de ahí yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no?, poner en duda, ¿no?, el que hace hombre a un hombre o que hace mujer a una mujer, ¿no? La pregunta de Simón de Beauvoir nos lleva a unas derivaciones súper interesantes, ¿no? Dice, entonces, así es, ¿no?, como poner en duda todas nuestras suposiciones más comunes, ¿no? Es lo que debe de ir ejerciendo el pensamiento de alguien que quiere ser sociólogo, ¿no? De no quedarse atrapado en las cuestiones ya como más fehacientes de su realidad. Y por último, ¿no?, otra cualidad que debe tener este sociólogo ideal es la dificultad, ¿no?, que va a representar, a diferencia de otras profesiones y otros oficios, ¿no? Y dice Berger, por ejemplo, ¿no?, un físico nuclear se puede reír, se casa, ¿no?, y vive su vida cotidiana de manera normal sin tener en mente, ¿no?, el átomo. Dice, él no está todo el día pensando en el átomo, sino que eso lo piensa cuando está en la empresa o cuando está en el laboratorio. En cambio, el sociólogo es más difícil. El sociólogo, ¿no?, ¿en qué momento deja de ser sociólogo? ¿En qué momento ya no está en la oficina, ¿no? ¿En qué momento ya no está trabajando sociológicamente? Esto, dice Berger, es algo que sí debemos de tener muy presente, de que a diferencia de otros oficios, el sociólogo sigue siendo sociólogo, ¿no?, en su casa, en la fiesta, viendo la tele, ¿no? Y entonces, ¿no?, ahí es donde dice Berger, dice, debe de practicar una asimilación de que su oficio prácticamente, ¿no?, empapa y se sumerge en muchas de las actividades de su vida cotidiana, ¿no? Puede aparecer en cualquier momento el pensamiento o una reflexión sociológica, ¿no? No hay el momento así en el de que, bueno, ahorita soy sociólogo y ahorita no soy sociólogo, ¿no? O que tenemos un botón de activar y desactivar, ¿no?, esta disposición, sino que es una modulación con la que debemos de vivir, ¿no? Y que todos, yo creo, la llevamos ahí, ¿no?, a cuestas, ¿no?, de
en qué momento, ¿no? Estoy ya como que sobrepasando el nivel de sociologismo y me estoy olvidando de vivir, ¿no? Entonces es una cuestión del carácter que sí hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y bueno, ahí están los memes, ¿no? Espero que los hayan podido leer, que es una manera, ¿no? De cómo aparecemos en este discurso público, ya, ¿no? En términos de burlas, ¿no? De ya no, a lo mejor ya no sentirnos tanto, ¿no? Si alguien nos envía un meme, ¿no? Con relación a nuestro oficio, pues ya no como sentirlo como un agravio, ¿no? Fuertísimo a nuestra identidad, sino más bien como de, bueno, al menos está en discusión, ¿no? O en sus pensamientos a nuestros amigos o nuestros allegados, ¿no? En términos de chistes, ¿no? Bueno, pasemos al segundo capítulo, ¿no? Que tiene que ver con la sociología, lo titula Berger, ¿no? La sociología como una forma de conciencia. Y bueno, en este capítulo, ¿no? Es un poco más denso la reflexión de Berger, porque aquí Berger quiere dar cuenta de que la sociología es un pensamiento que está, ¿no? Enraizado en un contexto social. Es decir, a nadie se le ocurre, ¿no? En un momento determinado y de manera espontánea, ¿no? Pensar sociológicamente, sino que dice Berger, hay ciertas circunstancias históricas que movilizan la reflexión sociológica. Y él, por ejemplo, no cita ahí a los precursores, ¿no? Está Platón, ¿no? Por ahí está un autor árabe, aunque no recuerdo ahorita su nombre, pero que los llama Berger, ¿no? O Maquiavelo, ¿no? Este, que los llama Berger los protosociólogos, ¿no? Porque pues en sí ahí todavía no estaba institucionalizada, ¿no? La sociología. Sin embargo, al revisar sus obras, vemos que hay una interpretación de la vida en común, de la vida en colectivo, ¿no? Una idea sociológica, ¿no? En ciernes de lo que va a después ser ya llamado, ¿no? Sociología, ¿no? Formalmente. Y bueno, dice Berger, ¿no? Dice, esta conciencia sociológica, lo que se ha podido determinar es que surge sobre todo cuando las interpretaciones socialmente, ¿no? Usadas por la gente se tornan débiles. Es decir, empezamos a ver la corrupción, empezamos a ver que si yo me levanto temprano y trabajo con mucho ímpetu, no se materializan mis deseos, empiezo a darme cuenta que la realidad no está ad hoc con mis interpretaciones, que a mí me piden ser bueno y me terminan asaltando. Dice, entonces ahí en esos momentos, ¿no? Empieza a entrar esta conciencia de lo social, se empieza a tornar débil, ¿no? Las interpretaciones buenas y las interpretaciones oficiales. Y ahí es cuando emerge este ímpetu por desarrollar un conocimiento que ¿no? nos derive alguna interpretación sobre estos problemas. Y, y Berger, ¿no? Dice, existen cuatro principales funciones motrices que detonan el pensamiento sociológico. El primero de ellos, ¿no? Es la actitud de desenmascarar. Desenmascarar, ¿qué es? ¿No? Es como quitar este velo que se nos impone a la vista y nos hace creer que la realidad es de determinada manera. Una bonita manera, ¿no? De considerar que las cosas no son como son, dice Berger, es a partir del desenmascaramiento. Alguien lo puede llevar a hacer sociología, ¿no? El pensar que lo que nos dicen nuestras autoridades, ¿no? Gubernamentales es falso. Y entonces eso nos puede llevar a querer hacer un estudio, ¿no? Con conciencia sociológica. Y ahí poner el ejemplo del Estado, ¿no? Que ya anteriormente mencioné, ¿no? Que no nos quedamos con sus interpretaciones. Él va haciendo ahí también una discusión, ¿no? Con otros oficios, ¿no? Como el economista o como el abogado, ¿no? El abogado está a favor del que le dé, ¿no? El mayor pago. Es decir, a él no le importa, ¿no? Si está haciendo bien o está haciendo mal, sino que él se apega a la ley e intenta, ¿no? Como obrar en favor de quien pida sus servicios, ¿no? Ya sea la víctima o el victimario, ¿no? Entonces, un sociólogo, pues obviamente no trabaja de esa manera, ¿no? Un sociólogo intenta comprender, ¿no? Por qué los delitos son producto, ¿no? De ciertas circunstancias estructurales y no tanto como lo que veamos con la IR de personalizar los problemas, ¿no? O de esencializar al sujeto, ¿no? Conflictivo.
Otro modo, ¿no? de despertar la actividad sociológica, dice Berger, es la no respetabilidad. Y aquí en este punto, ¿no? Él trae a colación el trabajo de lo que, no sé si lo conozcan, del trabajo que ha hecho, ¿no? O que hizo más bien la llamada, ¿no? Sociología urbana de Chicago, la Escuela de Chicago, en Estados Unidos. Es un grupo de sociólogos, ¿no? Devenidos de distintas partes del mundo, ¿no? Franceses, polacos, americanos, ¿no? En el que en Estados Unidos, ¿no? Dice, esta forma, ¿no? De hacer sociología es más característica, dice Berger, de Estados Unidos, ¿no? La no respetabilidad. Dice, ahí no se quedan en estudios sobre la clase media, ¿no? Ni la clase alta. Ahí se fueron a analizar, ¿no? A las zonas conurbadas marginales, ¿no? De un país primer mundo como Estados Unidos. Eso fue el trabajo por eso Berger toma de ejemplo a los trabajos de la Escuela de Chicago, ¿no? Donde se fueron a analizar zonas marginales, oficios no considerados como oficiales, ¿no? Por ejemplo, ahí, no sé si han leído el trabajo de Louis Wacan, en el que él estudia, ¿no? El oficio de ser boxeador, o el trabajo de Philippe Bourgois, ¿no? En busca del respeto, donde van a estudiar me parece que son puertorriqueños que venden, ¿no? Crack en una tiendita, ¿no? O profesiones no valoradas, ¿no? Entonces empieza él a tomar distintos, ¿no? Ejemplos en Estados Unidos. La manera de realizar investigación surge por ese interés de las vidas marginales. Dice, por ese ver cómo se adaptan a determinadas condiciones, ¿no? Paupérrimas, determinadas personas, ¿no? Esa es una forma de ejercer el pensamiento sociológico, ¿no? Interesarte por zonas no respetables, ¿no? Por la facción oficial o bonita de la realidad, ¿no? Otra forma de motivar a la actividad sociológica es tener en cuenta la relatividad, ¿no? de las formas de ser y estar en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Aquí Berger se va a una discusión bastante, ¿no? Ya más contemporánea con respecto a los efectos que ha tenido la globalización, ¿no? Los medios de comunicación en la organización de la vida social. Porque, ¿no? A diferencia de otros siglos en los que la mayoría de la información y las distintas maneras de ser quedaban concentradas, ¿no? En la idea de la nación. Es decir, lo que pasa en un país no pasa en otro, no nos enteramos, no sabemos cómo viven las otras personas, ¿no? Y de ahí también un poco emana, ¿no? La irrupción de la institucionalización de la antropología, ¿no? Por este descubrimiento de otras formas de vida que no sean occidentales. Pero dice Berger, a raíz de la globalización, de la injerencia de las nuevas tecnologías, cada vez es más revelador el hecho de que no nada más el mundo está organizado bajo los principios del mundo occidental, sino que también están los árabes, ¿no? Están los de América, están los africanos, ¿no? Está Europa, y dentro de esas naciones existe una variabilidad de formas de adaptarse al medio ambiente y de concebir el mundo o la realidad social que nos debe de llevar a nosotros como investigadores a tener esto presente, ¿no? La relatividad de los modos de ser. Él ahí se mete, ¿no? En otra discusión de la alternancia, ¿no? Que es un concepto que indica que en el mundo global el yo, ¿no? Se transforma de acuerdo a los universos de significados a los cuales él se va inmiscuyendo, y estos universos de significado le dan una orientación al sujeto sobre su sentido de la existencia, pero eso es otra discusión, ¿no? Más ligada a sus estudios de Berger. Y por último, otro elemento a tener presente es si ya tenemos como principio, ¿no? Que el mundo es variable, ¿no? En términos históricos y culturales, pues también tenemos que tener presente que hay que tener una apertura al mundo, es decir, hay que tener una conciencia cosmopolita y no a una visión del mundo más, ahí como la dice Giddens. Giddens trabaja mucho este concepto cosmopolitismo y fundamentalismo. Es decir, hay que evitar, ¿no? Las posturas fundamentalistas. Yo soy cristiano, ¿no?
yo soy occidental, yo soy blanco, yo soy hombre, ¿no? Eso es ser fundamentalista, ¿no? Y aparte, definir los orígenes de estas consideraciones culturales a términos mitológicos, ¿no? El Adán y Eva, ¿no? Los blancos somos los mejores, etcétera, ¿no? Es decir, hay que evitar estas posturas fundamentalistas y más bien, dice Berger, estar abierto, ¿no? De espíritu y aceptar que la diversidad, ¿no? Es el mayor recurso humano, ¿no? Imagínense ser todos iguales, ¿no? Qué hueva, qué aburrición y qué feo mundo, ¿no? La neta. Pero bueno, ¿no? Esos son así como algunos de los principios que postula Berger, ¿no? Pasando al cuarto capítulo, ¿no? Que Berger lo titula La perspectiva sociológica, ¿no? El hombre en la sociedad. En estos dos siguientes apartados, ¿no? Berger se va a dar a la tarea de mostrarnos, en este primer apartado del cuarto, la perspectiva sociológica, Berger se va a dar a la tarea de mostrarnos de qué manera, ¿no? La sociedad es una fuerza externa, ¿no? Aquí se va a ver bien Durkheim, Berger, ¿no? Porque va a demostrar lo social se impone como una fuerza externa sobre las conciencias individuales, ¿no? Y aquí Berger, ¿no? Va a iniciar su discusión mostrándonos dos de las principales fuerzas que se nos imponen, querámoslo o no. Y esas son, ¿no? Las instituciones y su forma de imponerse contra nosotros es a partir del control social. Y además existe otra dimensión que se nos impone, que es la estratificación. Una institución, ¿no? En términos así muy llanos, es un conglomerado de acciones ya pautadas, ¿no? Que se nos imponen a nosotros como formas de comprender y accionar en el mundo. Es decir, es un cuerpo normado, ¿no? De ideas. Una institución es eso, ¿no? Esencialmente es un cuerpo normado de ideas. Estos cuerpos normados de ideas, dice Berger, por lo regular están antes de que nosotros entremos a escena, ¿no? Esta frase me encanta, ¿no? Es un mundo ya creado por otros. Es decir, este capítulo nos habla de la base histórica de la sociedad. Es la parte histórica que precede y la que nos va a preceder después de nuestra muerte, ¿no? Es decir, cuántos presidentes ya han muerto, ¿no? Y sigue ejerciéndose el poder político, ¿no? Cuántas personas han liderado, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y sigue, ¿no? Ahí. Cuántas personas han trabajado en alguna, ¿no? Empresa multinacional y sigue, ¿no? O murió Steve Jobs, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Murió Steve Jobs y no se acabó Apple, ¿no? Apple continuó y sus inventos, ¿no? De esa empresa continúan y ejercen, ¿no? En los nuevos, los recién nacidos, va a ejercer una influencia, ¿no? Es decir, esta parte es, ¿no? Es la parte más, dice Berger, objetiva de la realidad. Es la fuerza externa que se nos impone. Es lo que no cambia con el pensamiento subjetivo, que es el siguiente apartado. Esto no lo cambias, ¿no? Con el hecho de decir, ya no quiero creer en el dinero, ya dejó de existir el dinero, ¿no? Por ende. Pues no, dice Berger, es un proceso histórico. La realidad se construye a través de procesos históricos, ¿no? Se van acumulando y van generando estos diques, ¿no? Estas barreras fuertísimas que se imponen sobre uno. Y ahí les puse algunos ejemplos que el mismo Berger, ¿no? Va a trabajar para demostrar de qué manera se nos imponen las instituciones, sus cuerpos de normas y que nos direccionan, ¿no? A partir de la educación, del pensamiento religioso, de la familia, del matrimonio, las leyes, los medios de comunicación y ciertas tradiciones, ¿no? Son fuerzas que no quiere decir, ¿no? Que no cambien, sino que son las más las demostraciones más fuertes de cómo la sociedad se impone sobre el individuo, ¿no? Va a tener que batallar contra ellas, ¿no? El sujeto, ¿no? Porque son formas que hasta inconscientemente, ¿no? Se nos imponen y el sociólogo tiene la capacidad de tener en cuenta, ¿no? Esta dimensión de la realidad social, ¿no? La base más objetiva de la realidad, ¿no? Y bueno, dice, por otro lado, ¿no? Dice Berger, ¿y cómo se asegura, ¿no? Una institución de que siempre se va a reproducir?
Y es ahí donde entran el poder del control social y de la estratificación, porque ¿no? Toda institución tiene sus controles de aseguramiento de la reproducción de sus allegados. Y esto es un tema que trabaja mucho Michel Foucault, ¿no? Y otros sociólogos e investigadores, ¿no? La dimensión del control social, que lo ven como un problema, ¿no? En sí mismo. Pero dice Berger, pues no es tanto un problema, sino más bien es una característica, una cualidad de cualquier institución. Cualquier institución tiene sus, ¿no? sus niveles de coacción del sujeto. Dígase la familia y dígase, ¿no? Una tradición o dígase, ¿no? Una institución más fuerte como un ejército, ¿no? O como el propio Foucault lo demuestra, ¿no? Los hospitales psiquiátricos tienen ¿no? sus métodos de control social, de aseguramiento de que aquellos, ¿no? Que toman conciencia de que no deben de respetar las reglas, ¿no? ¿Cómo le hace la institución para meterlos en regla? Y ahí Berger, ¿no? Nos pone algunos ejemplos, ¿no? Dice, la principal medio de control es el uso de la violencia, así, ¿no? Es el más seco y más crudo, ¿no? Si alguien se pone rejego a respetar nuestras leyes, o lo matamos o le pegamos, ¿no? Es el principal medio de control. Dice, pero no siempre, ¿no? Este medio de control es muy factible porque pues genera resentimientos, ¿no? Y aparte puedes llegar a acabar con la reclusión de tus allegados, ¿no? Entonces, imponemos otros controles más suaves, pero igual de efectivos. Y uno de ellos es el económico, ¿no? A través de la suspensión económica o la reducción económica, ¿no? Nos genera ciertos efectos en la organización de nuestra vida. Otros, por ejemplo, ¿no? Más suaves, pero igual de efectivos, ¿no? Está la propia risa, ¿no? Los sistemas humorísticos. Dice, nadie quiere ser la burla de nadie, ¿no? Y ahí no te pegan, no te someten económicamente, pero ser la burla de alguien es un efecto simbólico, ¿no? Bastante fuerte con relación a otros sistemas de control social, ¿no? Ya él después pondrá la exclusión, ¿no? El ostracismo y otras herramientas para contener, ¿no? A sus allegados. Y bueno, otra herramienta también de aseguramiento del orden social o de la base histórica de la realidad es a través de la estratificación. Perdón, un poquito de agua. La estratificación, ¿a qué se refiere? La estratificación es una cualidad también de las sociedades. En ella, ¿no? Dice Berger, se trata de que toda sociedad está organizada de acuerdo a ciertos valores, ¿no? Que tienen que ver con poder, con estatus y con privilegios. Y algunas, ¿no? De esas, o más bien la principal forma de estratificación moderna es organizarnos o clasificarnos a partir de la clase social, ¿no? En otras sociedades hay ¿no? el sistema de castas, ¿no? Como por ejemplo la de Mesoamérica, que era una sociedad de castas, ¿no? En la que el poder lo tenían los conquistadores, ¿no? Blancos, ¿no? Etcétera. Y se dividía ahí en distintas castas de las cuales no había movilidad. Dice Berger, ¿no? En las clases sociales sí hay movilidad, ¿no? En términos, ¿no? A partir del ingreso de poder, del ingreso de estatus y de la cuestión monetaria, ¿no? Principalmente son las cualidades de la clase. Y dice Berger, ¿no? Esta forma de organización de la sociedad de manera clasista es algo que se nos impone. Y además ¿no? Ahí sí se pone bien marxista, porque dice, dependiendo de la clase a la cual que pertenezcamos, va a ser la percepción y la relación que yo tenga de la realidad social, ¿no? Dice, yo no puedo ver la realidad como la ve el hijo del rey, ¿no? Si yo nací en un pueblo, ¿no? De pastores, ¿no? De ovejas. Yo no voy a tener ni las mismas motivaciones, ni la misma mentalidad, ni los mismos deseos del hijo del rey, ¿no? Por una cuestión de pertenencia a la clase. No como lo quieren ver pasar muchos, ¿no? Que es una cuestión de echeleganismo o de porque no he leído al tal autor, ¿no? Es porque yo no tengo esas motivaciones, esos deseos. Dice Berger, no, para nada. Dice, esos deseos y esas motivaciones están encaminadas y determinadas, ¿no?
por la condición de clase en la cual uno existe, ¿no? Es decir, no hay que perder de vista, ¿no? Dice Berger, este elemento, ¿no? Que las sociedades tienen algún tipo de estratificación y en el caso occidental, ¿no? Moderno, nuestra forma de estratificación es a partir de clases sociales y esa es una determinante fuertísima, ¿no? Entonces, dice Berger, esta es la manera en cómo externamente, querámoslo o no, la sociedad se impone sobre nosotros. Por último, está el capítulo 5, que es si ¿no? En el anterior apartado Berger dice, ¿no? La sociedad es una fuerza que se impone de manera externa, les decía, viene a la Durkheim, acá se va del otro extremo, se va a la Weber, ¿no? Es decir, no nada más lo social se impone de manera externa, lo social también se impone en la subjetividad, es decir, no tenemos una subjetividad libre, ¿no? ¿No? Imaginaria, sino que esta subjetividad también está teñida de lo social, es decir, lo que imaginamos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, está mediado por lo social. Y para ello Berger lo va a demostrar, ¿no? Recurriendo a tres principales perspectivas teóricas sociológicas para demostrar de qué manera, ¿no? La subjetividad está determinada también socialmente, es decir, no hay manera de escapar de la sociedad, ¿no? La primera de ellas la retrae de la teoría del papel social o de las funciones sociales. Esto es muy simple, ¿no? Es el conjunto de roles y de papeles, ¿no? Que jugamos al querer ingresar a la sociedad. Y esta principalmente una manera de representar el papel social son los oficios. Y entonces, ¿no? Los oficios y las identidades que nosotros nos autoadscribimos, ¿no? Los oficios son una manera, ¿no? Dice Berger, un papel social es un dictado pautado de acciones esperadas. Es decir, ¿no? Nosotros tenemos noción de lo que va a ser un panadero, de lo que va a ser un policía, de lo que va a ser un bombero, de lo que va a ser un conductor, ¿no? De un piloto, lo que va a ser un doctor. Esas son expectativas ya pautadas, es decir, esas no emergen, ¿no? De la subjetividad libre de un sujeto que realiza tal oficio. Esas ya están pautadas. Simplemente lo que hace uno es actuarlas, ¿no? Llevarlas a acto, tener el escenario donde se van a poner a prueba, ¿no? Esas acciones ya pautadas, que no son inventadas por ninguno de nosotros, es decir, son históricas, ¿no? Pero al realizarlas las ponemos en acto, las ponemos, ¿no? En el presente. Y dice Berger, dice, pues esa es una manera, dice, en que sabemos de que si no, nos va a sonreír al entrar el profesor o vamos como cumpliendo esas expectativas que se espera de acuerdo a los papeles que vamos cumpliendo. Y él toma de caso ahí, por ejemplo, la identidad, ¿no? Y se pone a una bonita discusión, ¿no? Que yo también he tenido, ¿no? A veces en la escuela con mis compañeros psicólogos, que es a veces con esta pretensión de querer concebir a la identidad, ¿no? Al yo como una entidad inmutable, ¿no? Y como que existe una identidad fuerte y identidades pequeñas, ¿no? Es decir, yo soy, ¿no? Sociólogo y esa es mi identidad como débil, pero en realidad existe otro yo más fuerte que es Miguel, ¿no? Que es mi identidad, ¿no? Es la imagen que tienen los psicólogos de la identidad fuerte es la de Miguel y la de Miguel esa la debes de escuchar cuando no estás ejerciendo de sociólogo. Y dice Berger, eso es falso. Lo que existe es identidades contextualizadas. El Miguel, ¿no? Existe cuando existe un Miguel, perdón, que es reconocido por su mamá cuando interactúa con ella. Ese Miguel es el que conoce la mamá de Miguel. Existe otro Miguel cuando interactúa con sus hermanos. Existe otro Miguel, ¿no? Que es reconocido y que es validado cuando interactúa con sus amigos. Existe otro Miguel cuando interactúa, ¿no? En una posición, por ejemplo, en una institución como la escuela, que está dentro del salón de clases, ese es un Miguel. Cuando Miguel sale al recreo con otras condiciones contextuales, con otros elementos, ¿no? De interacción, se configura otra identidad. Entonces, lo que intenta decir Berger es que la identidad es algo, ¿no? Cambiante de acuerdo a las condiciones contextuales que tienen que ver con en dónde estamos y con quiénes estamos. Y ahí se va a activar
un determinado cúmulo de disposiciones de nuestra identidad. Es decir, no hay, ¿no? Somos un caleidoscopio de papeles e identidades a representar y que además, ¿no? ¿Por qué no caemos en la locura? Dice Berger, ¿no? Esto que dicen los psiquiatras, ¿no? Lo que la han patologizado como la teoría de las personalidades múltiples. Dice, porque para eso están los otros, los demás, los que van a reconfirmar o van a negar nuestra identidad dependiendo del lugar en el que estamos. Si yo no me comporto, ¿no? En este lugar como debo de comportarme, ¿no? Como expositor, y en este momento yo pusiera música, ¿no? O me pusiera a cantar, ustedes, ¿no? Posiblemente me silenciarían o me sacarían, me excluirían de esta, ¿no? De esta reunión. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con las expectativas que se espera de mi identidad en determinado campo y con determinadas condiciones. Entonces, los otros, por eso son importantísimos, porque los otros validan o reprueban nuestra identidad, ¿no? Eso por el lado de la teoría del papel social. Otra forma de determinar cómo la subjetividad está ¿no? condicionada por lo social, ahí es donde les decía en el inicio, ¿no? Que es la perspectiva que más trabaja Berger, que es la sociología del conocimiento. A diferencia de la teoría del papel social, la sociología del conocimiento no nada más se interesa por demostrar cómo llevamos a cuestas, ¿no? Los oficios o los papeles o los roles dentro de una sociedad. Una sociología del conocimiento le interesa toda aquella interpretación que de la realidad hagan las personas, ¿no? O los grupos humanos. Independientemente si de esta interpretación de la realidad la hacen los intelectuales, ¿no? Para decirnos cómo es la realidad. Al sociólogo le interesa, ¿no? También las formas de interpretación de la realidad que hacen, ¿no? Los chamanes, los practicantes, ¿no? Dice, de brujería, la interpretación que hacen de la realidad las madres, la interpretación que hace de la realidad, ¿no? Los zapateros, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque su interés está en siempre demostrar que las ideas, ¿no? Las ideas que tenemos emergen de determinadas condiciones sociales. Es decir, las ideologías tienen una función social. Si nosotros conservamos la idea de que venimos del jardín del Edén y que el principio de la humanidad inicia con Adán y Eva, no nos vamos a detener, ¿no? Desde la sociología del conocimiento a determinar si esto es verdadero o es falso. Al sociólogo no le compete esta tarea de determinar si en realidad existió el jardín del Edén y si están locos o si están cuerdos los que creen en esta idea. No, a un sociólogo del conocimiento le va a interesar quiénes, ¿no? Detentan esta definición y para qué la utilizan, ¿no? En la vida práctica. Qué determinados, ¿no? Gratificaciones, beneficios obtienen de conservar esta ideología, ¿no? Ese es el verdadero, ¿no? Valor que tiene para un sociólogo, ¿no? El adentrarse al mundo del conocimiento. Porque, ¿no? Ahí les pongo el ejemplo de las distintas, ¿no? Manifestaciones que ha habido en Argentina sobre la legalización o, ¿no? o irrupción del aborto. Y sobre el mismo tema existen dos conjuntos, ¿no? De grupos que concentran determinadas ideas alrededor de ese tema, ¿no? Que por un lado están las celestes, que son las de color azul, que están a favor de la vida, ¿no? Y si tú les preguntas a ellas, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones que te pueden dar a favor en contra del aborto? Tienen un cúmulo, ¿no? De interpretaciones sobre el cuerpo de la mujer, sobre la maternidad, sobre la vida, sobre las repercusiones que puede tener, ¿no? En la vida de una mujer, sobre la vida de los demás o sobre la vida en general. Y lo mismo si les preguntas a las que están a favor del aborto, te van a dar, ¿no? La interpretación sobre el concepto de la mujer, el cuerpo de la mujer, las consecuencias que puede tener la práctica del aborto y sobre por qué, ¿no? Están en esa posición. La labor del sociólogo, según Berger, no es determinar quién tiene la verdad y quién no la tiene, desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, repito, sino que está en qué tipo, ¿no? de consecuencias sociales
tiene un cúmulo de ideas y tiene el otro cúmulo de ideas. Es decir, el sociólogo puede explicarle tanto a la de un grupo como al otro cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no?, de seguir su planteamiento sobre la definición de la realidad si seguimos sus principios de un grupo y si seguimos los principios del otro. Cuáles son, ¿no?, las consecuencias de seguir uno u otro modelo de interpretación de la realidad, ¿no? Eso es lo que le interesa a una sociología del conocimiento, ¿no? No tanto si, bueno, yo estoy a favor de, ¿no?, de las celestes. Bueno, es que no tienen razón los de la, ¿no?, las de en contra del aborto. Es decir, ese no es el papel, ¿no?, del sociólogo, ¿no? Es de la teoría de la sociología del conocimiento. Y por último, otra forma en la que demuestra Berger, ¿no?, la injerencia de la sociedad en nuestra subjetividad, la concibe desde la teoría de grupos, ¿no?, de referencia. Y básicamente se refiere a que casi siempre solemos vincularnos o afiliarnos a ciertos grupos donde validen la identidad, ¿no?, o el conjunto de ideas que sustentan nuestro modo de vivir. Y aquí, por ejemplo, ¿no?, tenemos una lealtad hacia esos grupos, ¿no?, porque nos dan orientación en tres principales rubros. Nos dan orientación a qué tenemos que pensar en términos políticos, en términos éticos y hasta en términos estéticos, ¿no? Cómo debemos ser, cómo debemos, ¿no?, vestirnos y cómo debemos actuar ante determinados problemas sociales, ¿no? Nos dan una derivación y en estos grupos estamos rodeados de gente que tiene una concepción de la vida idéntica a la nuestra y que sustenta y valida, ¿no?, nuestra identidad. Y ahí les puse dos ejemplos, ¿no? El grupo de la comunidad de los hippies, ¿no?, tienen ciertas prácticas, ciertas concepciones sobre la vida y ellos, ¿no?, se van reconociendo su identidad como parte, ¿no?, de la pertenencia a ese grupo. Fuera de esos grupos, ¿no?, deja de tener sentido todas esas prácticas que definen su identidad. Es decir, si ellos llevan a cabo las prácticas que solían hacer, ¿no?, dentro de la comunidad hippie, en una comunidad de abogados, van a ser, ¿no?, totalmente excluidos porque no tienen ese grupo de referencia de que está bien o está mal, cómo están vestidos, lo que piensan de la realidad y sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y otro ejemplo muy claro pues es el de aquí en México, ¿no? Si hay alguien aquí extranjero, es el de los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Estas personas que niegan y rechazan y quieren eliminar la concepción de su identidad del pasado. Es decir, vienen a reconfigurar una nueva identidad. Entonces, para reconfigurar esta nueva identidad y tener un reconocimiento totalmente nuevo de su sí mismo, no van a ir otra vez al bar o a la cantina o con los amigos que les validaban esa identidad, ¿no? Evidentemente van a ir a un grupo de otras personas que quieren, ¿no?, validar su nuevo yo del presente, su nuevo yo reformado, y entonces en estos grupos, ¿no?, lo que si han tenido la oportunidad de asistir alguna vez, lo que más se cuenta es el pasado. Lo que se suben a tribuna a hablar es de su yo del pasado, a recriminarle, a enjuiciarlo, ¿no?, a vituperiarlo, a hacerlo pedazos, añicos, porque tienen que deshacerse de esa identidad del pasado. Y por eso, ¿no?, nos evitan acercarse a cualquier tentación que le vuelva a restituir su identidad del pasado, ¿no? Por eso ya no toman alcohol, por eso ya no se desvelan, ¿no? Por eso ya no se juntan con los que se juntan o van a los lugares que iban. Entonces, estas en conjunto, ¿no? Esta será la presentación que elaboré para el día de hoy. Espero que haya quedado como claro. Y pues bueno, Berger simplemente concluye con que sí, ¿no? La sociedad es ¿no? Se habría que buscarle una metáfora, es como el de una cárcel, ¿no? Es muy, muy complejo, ¿no?, escapar de la sociedad, ni como sociólogos, ¿no?, tenemos esa posibilidad, ¿no?, de escapar. Lo que hace la sociología es traer a conciencia estos temas, esto que se vive, ¿no?, de manera inconsciente y reflexiva y que nosotros mismos como agentes sociales, ¿no?, no somos ángeles, ¿no?, volando arriba de la sociedad, ¿no?, somos también producto social. Y entonces Berger con esta introducción, ¿no?, espera poder habernos, ¿no?, incitado a querer estudiar sociología
y sobre todo, ¿no? A interesarnos en el cúmulo de elementos que constituyen lo social y lo importante que es, ¿no? Realizar investigaciones sociológicas, ¿no? Y bueno, con esto termino y dejo abierto el micro para quien quiera agregar alguna idea que yo no dije o que quiera ampliar algún tema que le interesó de la lectura, ¿no? Gracias por la exposición, Zipaclic. Es una lectura que me parece que va encaminada a esta intención que se tiene en el grupo de estudio de, pues de develar qué hace la sociología, qué hacemos quienes la estudiamos o qué pretendemos hacer. Creo que a veces al menos a nivel licenciatura, em, a uno le podrán preguntar qué es la sociología, qué hace la sociología, y a veces no das pues una respuesta que ni siquiera te satisface a ti mismo, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera puedes explicarle a alguien qué es lo que haces. A veces ni siquiera puedes explicarte a ti mismo y darte una respuesta satisfactoria de lo que es la sociología, porque vaya, no es tan fácil, ¿no? Creo que abordar estas lecturas que hemos hecho ayudan bastante a esclarecer esta situación de para qué servimos los sociólogos, ¿no? Las sociólogas. En esta parte de Peter, pues me salta mucho como al pensamiento que la sociología se acerca un poco a esta parte del oculto. Ya se había mencionado antes, creo que no me acuerdo si fue con Dubed o con Lair, que hacían mención a como que la sociología va a develar lo que está oculto. Creo que era con Dubed. Incluso creo que Israel lo recalcó así. Y aquí en esta parte de Peter como que lo vuelve a mencionar. Y recuerdo que haciendo una lectura primera de Bourdieu, como una lectura yo introductoria de Bourdieu, me encontraba igual con lecturas muy similares a esta, como Una ciencia que incomoda, o como El sociólogo y el historiador, entre otras que ahorita no recuerdo. Recuerdo que Bourdieu como que hacía mucha referencia a que la sociología era la ciencia del oculto y mencionaba a un psicoanalista que se llamaba Bachelard, que creo que Jesse lo propuso leer, y Bachelard decía que no hay más ciencia que la ciencia del oculto. Y aquí a mí me salta como un poco pues como al pensamiento de que se asemeja un poquito como a esta parte del psicoanálisis, que hay algo que te determina, que, digámoslo así, de lo que ni siquiera eres del todo conscientemente, que te, bueno, que en este caso Peter hace, ya lo menciona en los primeros capítulos, pero hace más referencia en el tercero, de que lo social se impone, ¿no? Y a veces ni siquiera puedes escapar de ello, te envuelve. em, y pues es muy interesante como bueno, a mí se me hace como interesante esa asimilación que se le hace un poquito con el psicoanálisis. Mm, en esa parte em, de y bueno, con eso termino ahorita, menciono otras cosas más. De los chistes que dices de los sociólogos, te iba a comentar allí en los comentarios de que incluso sí, seguimos estando como apartados al menos aquí en México, ¿no? Mucha gente creo que le dices estudia sociología y no ubica exactamente lo que es, ¿no? Te dicen, es como antropología. Por ejemplo, a mí apenas me tocó con un compañero, con un compañero del trabajo, decirle que estudiaba sociología y me dice que luego hizo referencia a la antropología. Y estos chistes que se hacen a veces creo que de los sociólogos
o de quien estudia alguna ciencia social, pues nada más se entienden a veces entre nosotros que estudiamos una ciencia social, a veces no va más allá, ¿no? Un poquito a diferencia de lo que mencionaba, por ejemplo, Lair, de que en el círculo, digámoslo así, intelectual o de la opinión pública francesa, pues sí está más presente el papel del sociólogo, incluso tal vez a lo mejor en Estados Unidos también está más presente la sociología, pero aquí en México todavía hace falta mucho porque entre ahí como a más discusión, ¿no? Pero bueno, es algo que quería mencionar y ahorita sigo mi participación. Gracias. Eh, bueno, estoy aquí, estoy compartiendo cuenta con mi esposo, es William, estamos escuchando ambos y mi nombre es Viviana Escamilla. De profesión académica soy química y ya en cuestión laboral me he dedicado en los últimos 15 años a hacer investigaciones sensoriales, tanto privadas como públicas. Y escuchando esta charla de introducción a la sociología, bueno, quiero decirles que las diferentes comunidades científicas compartimos esta situación de que entramos con cierta expectativa de las carreras y ya cuando vamos en el desarrollo o incluso en la inserción laboral, pues cambia totalmente esa expectativa, incluso a veces romántica, cuando nos topamos con la realidad, ¿no? Y yo no sé si todas las comunidades científicas sufren esta situación de decepción, ¿no? De lo que puede llegar a ser uno como profesional en sus disciplinas. Y por otro lado, ponía en contexto la información que indican en las actividades que realizo en el área sensorial y me pregunto, yo sé que no son verdades literales que se tienen que llevar a cabo, pero ¿qué pasa si en estas reglas que propone la misma comunidad y acepta la comunidad, hubiera divergencia o amplitud o laxitud? Porque al final el método científico nos dice que es esa serie de pasos, ¿no? Estandarizados que se tienen que llevar a cabo. Entonces, sí me hago esa pregunta de qué tanto permiso se puede tener para poder explorar estas otras alternativas para seguir haciendo investigación. Muchas gracias. Viviana, es que hay que cuestionar también el método científico, como que hay otras maneras Eh, de la Más realidad. bien estoy en esa dicotomía de si lo cuestiono o no, porque al final, si no, o sea, si no lo cuestiono, puedo no cuestionar justamente esas reglas, ¿no? Que se dan por hecho. Pero si no lo sigo, también estoy saliéndome de lo que hemos establecido como mi comunidad científica sensorial. Entonces, ¿cómo podemos como solucionar estas dudas, ¿no? O cómo se puede trabajar con esto. No es malo las reglas y no quiero llegar a esa parte de si es malo o bueno, sino qué va funcionando y desde qué perspectiva se puede ir cuestionando ese método científico que se tiene que seguir. No sé si logro explicar mi duda en este momento bueno, se siguen las reglas, no se siguen, cómo las seguimos, cómo se cuestionan, por qué cuestionarlas y sabemos que han estado funcionando, por qué se aplican, etcétera, esa parte. Bueno, vamos por partes, buena tarde prácticamente a todos ustedes. Un gusto, pues, volverlos a escuchar o participar en ese punto. A Zipa, pues, agradecerle mucho la participación que tuvo hoy, es muy buena. En el ámbito educativo, por ejemplo, Peter Berger se ocupa mucho solamente para describir cuestiones de asimilación, de identidad, socialmente hablando, desde la perspectiva institucional o educativa, pero no llega mucho a lo que viene el planteamiento en su obra, ¿no? Solamente es muy somera la referencia de él. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, el caso de, bueno, de la esposa de William, si hay una situación de seguir, es una dicotomía, voy a decirlo así, a lo mejor con sus reservas a cursiva y entrecomillado, es una dicotomía
si se puede seguir el método científico o no se pueda seguir, y más cuando son ciencias, puedan ser exactas o puedan ser las sociales. Pero creo que mucha de esa discusión en términos generales se sigue manteniendo no solamente en los documentos o en las reglas establecidas o no escritas. Creo que quienes logramos cuestionar esa construcción real, creo que ahí está esa situación de seguir o no seguir esas cuestiones. Y pongo un ejemplo muy claro. En el caso del ámbito educativo, la mayoría de los docentes, y que como estamos en educación primaria, sobre todo, por ejemplo, porque la perspectiva y la formación de ver las cosas desde el ámbito educativo en los diferentes niveles es completamente muy distinto. Por ejemplo, en educación preescolar es el juego, la dinámica, el mundo idealizado, la perspectiva de un mundo perfecto, ¿no? Vamos a decirlo así, y la interacción entre las maestras y los alumnos, pues es completamente muy maternalista, ¿no? Vas al ámbito de primaria y la situación es un poquito más como que emocional, un poquito más conflictiva, ves las identidades, ves las perspectivas. Pero bueno, a lo que trato de ir, creo que o considero que el sociólogo, o la mayoría de los sociólogos, la perspectiva cuando entramos a la sociología, estudiar a la sociología, llega en ocasiones la forma como que queremos aplicar todo la producción que hizo Weber y Durkheim, o queremos casi ver con esos mismos lentes el suicidio, no, como que se tiene esa idea por las circunstancias que no se conocen, que tratamos de ver de esa realidad tan común, por ahí no tan obvio, como decía Weber, que a veces no se cuestiona ni se pregunta eso. Entonces tratamos como que de seguir ese punto, ¿no? De empalparnos en esa situación. Pero en el ámbito educativo, suelen ser muy aplastantes, pesadas, lapidarias las estructuras de creencias, las estructuras ideológicas, institucionales que se llevan ahí. Y cuando yo antes de de tener esa carcoma de estudiar la sociología, pues era común que en mi ámbito educativo pues siguiéramos las mismas normas y las mismas reglas, los mismos planes, las mismas técnicas, los mismos instrumentos, las listas de cotejo, ¿no? Entonces llegaba a ese punto por querer afanarse a que si la institución, el gobierno federal planteaba esta política, esta reforma, pues tú la tenías que llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, durante el proceso, muchas cuestiones que trata Berger sobre esas cuestiones de la identidad, de cómo la sociedad impone, cómo esa cuestión externa, esa subjetividad que no existe, esa percepción de la doxa que tú que vas en el ámbito educativo, pues empiezas a notar que hay algo discordante y hay algo que en la cotidianidad empiezas a saber que algo no cuadra, ¿no? Pero esto también tiene que ver mucho con las personalidades, como plantea Berger y lo expone Pactley, ¿no? Esa cuestión de cómo las instituciones mantienen un control social y una estratificación, y ese control social me parece a mí que no solamente está en las normas no escritas, sino también en lo no escrito. Y entonces, cuando entro al mundo de la sociología, curiosamente, pues empiezas a cuadrar cosas que tú veías en la realidad que no funcionaba como tal. Y entonces te encuentras en dos campos, vaya la expresión, que se vinculan o que se hacen diferenciales. Por un lado, quieres actuar como maestro, pero por otro lado, tienes esa perspectiva de ser sociólogo, de conocer la sociología, de ver, por decirlo así, lo que habla Weber, lo que habla Durkheim, lo que habla Bourdieu, lo que plantea Marx. Entonces ya hay una percepción o una óptica diferente de la realidad. Y entonces ahí me parece que llega un punto en que la mayoría de las profesiones se convierten en un sentido parroquial, delimitado, y que el conocimiento de la realidad social, por decirlo así, se enfrasca nada más en esas limitaciones. Y entonces aquí
me parece que vendría un ejercicio profesional y que me parece que la sociología plantea esa subversión de ver las cosas tan obvias y tan claras, ¿no? De esas reglas. Y entonces llega un momento en que se tiene que hacer ese cuestionamiento. Y entonces la sociología, por ejemplo, en el ámbito educativo de escuela primaria, es muy complejo, no se alcanza a percibir. De hecho, la posición que tú puedas hacer de ella es completamente incómoda, es completamente diferente y no se percibe. Me parece que ahí entonces es cuando requerimos de cierto bagaje y como sujetos de una profesión determinada, ir viendo o necesitando otros elementos que nos permitan poder discutir y plantear. En el caso, por ejemplo, del método científico, hay unos puntos del método científico que me parece que sí son viables y son parte de esa. Pero aquí viene otro punto que recuerdo bien de un maestro que, ¿no? En su conocimiento de la educación decía que una de las partes importantes que todo maestro debería hacer, que estaba en formación, pues era aprenderse todas las reglas, saber cuáles son los ordenamientos, cuáles son las lógicas, etcétera. Dice, y cuando tú sepas hacer eso, dice, o lo reconozcas, tendrás la facultad y la capacidad para innovar, para revertir y para cambiar. Dice, no puedes hacer un cuestionamiento sin conocer la regla, dice, en ese punto. Y dice, ahí está la diferenciación. Entonces, como que esa parte sí es importante ir viendo que como sociólogos sí hay una realidad que es lapidaria, que está casi prácticamente definida por los ámbitos educativos. Por ejemplo, el ámbito educativo sí son muy observables desde un lente o una óptica sociológica, ese tipo de situaciones, de ese control y de esa estratificación, y no solamente están las prácticas, los comportamientos, las formas de pensamiento, sino la escritura de una regla o incluso de una norma no escrita, son muy encajadas, pero cuando llegas con una mirada sociológica, la perspectiva entonces empieza a cambiar y empiezas a notar tú que ciertas reglas sí requieren o normas sí requieren como un elemento funcional, es decir, requieren cierto orden. Pero también llega el momento como investigador o como profesional de un campo, llegas también a cuestionarte esa función. Bueno, si sigo esta regla, bueno, sí mantiene un orden, pero bajo qué criterio y bajo qué circunstancias, ¿no? Se habla mucho en el ámbito educativo o incluso en las políticas educativas del Estado mexicano o del magisterio que las reformas y las reglas son básicas para el progreso y todo, pero en términos de campo así, trabajo, pues nunca se aplican, nunca se van. Entonces, me parece que ahí tiene mucho esa situación de ver cómo nosotros, en qué medida podemos a nosotros mismos vernos ese punto. Por ejemplo, Berger creo que plantea una parte en su libro, dice muy interesante, dice, para poder estudiar la sociología, pues hay que quitarse, el sociólogo debe quitarse esas percepciones, esas costumbres, esos hábitos y esos puntos. Y me parece que quitárnoslos también corremos un riesgo, por decirlo así, de nuestra naturaleza social, entrecomillado, de podernos quitarnos a nosotros mismos. Es decir, hay un cierto grado de incertidumbre, hay un grado de dificultad, de desconocimiento, incluso si no hay una como relación que se vincule con otros sujetos de otras disciplinas, pues es un poquito más complejo. Y me parece que en el ámbito educativo, para poner un ejemplo, me parece que hoy en día y me parece que desde hace décadas sí la educación en México necesita un apoyo de la sociología, así como Durkheim hablaba en sociología y educación, la pedagogía necesita de la sociología. Y traspasándolo a otras ciencias, como plantea la esposa de William, me parece que sí, no solamente tenemos que ser un especialista en sociología y eso, sino que también se requiere como que un conocimiento holístico, es decir, y aquí también implica mucho la situación de las asignaturas o el conocimiento por asignatura en contraste al conocimiento interdisciplinario, ¿no? Creo que ahí está una parte que como sujetos la sociología nos permitiría ir develando
quitando nosotros nuestra propia forma de posición o disposición social, cómo estamos nosotros. Lo que planteaba Bourdieu, el famoso socioanálisis, ¿no? Hacernos a nosotros mismos esa cosa que incluso no nos va a gustar por temor, por estructura social, ¿no? Por ejemplo, la forma de cómo me miran a mí en la escuela donde me encuentro estudiando sociología y casi prácticamente para todo subvierto el orden y critico todo, es no en el sentido hacia hacer el desorden en el trabajo, sino verlo desde otra perspectiva social, cómo la cultura, cómo esas estructuras influyen en el ámbito educativo, mientras la mayoría de mis compañeros lo ven que hay que seguir el programa. Entonces, ahí aplicaría esa parte de que es importante el método, sí seguirlo, pero implicaría también como que un conocimiento mucho más mayor de cómo guiarnos con otros. Miren, los pongo como un ejemplo muy interesante. Ignacio de Loyola decía que para hacer cualquier tipo de proyecto o cualquier plan dice que necesitamos hombres. Y es cierto si lo transportamos al mundo sociológico. Los sociólogos incluso queremos hacer todo, ¿no? Yo solo porque soy sociólogo quiero hacer todo y porque yo sé sociología, entonces yo quiero hacer todo, ¿no? Y a veces como que esa parte requiere del acompañamiento colectivo de los otros sociólogos y de las otras disciplinas, ¿no? En ese punto. Y me parece que ahí como que está la cuestión de develar lo que Berger dice sobre ese control, esas cuestiones sociales, esa estratificación, más sobre todo, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Cambiar esa óptica, me parece que está ahí, ¿no? Pero hay dificultades en torno a nosotros y sobre todo por las reglas. Cualquier acción que nosotros queremos realizar diferente al orden establecido o a ese control, pues es mal visto, ¿no? Por las relaciones, por los vínculos, por el interés, por el favoritismo, ¿no? Creo que ahí está como que la discusión, ese punto, pero bueno, eso es todo, no quisiera ahogarnos más. Adelante, si alguien quiera participar. Creo que en este caso de que se le tiene confianza a la ciencia y por la cual pues no se ha abandonado, em, es porque pues creo que recoge evidencia, se basa, bueno, en un método en el que puede comprobar lo que dice, en el que, en el que, por ejemplo, en el caso específico de la sociología, eh, y lo venían mencionando en los otros libros, a pesar de que no coinciden del todo sus autores, pues se van como complementando. Creo que, creo que la ciencia, pues en este caso, siempre tiene esta mm, característica de fallar o de ser otra cosa, pero para esto hay que atacarla, por decirlo así, a través de una investigación también científica. Esto me recuerda como a, creo que lo había mencionado en otra, en otra sesión, de que Bourdieu decía que le atacaban mucho a él, pero le atacaban enemigos, le atacaba gente con una ideología, eh, más no le atacaban adversarios que se basaban también en una investigación científica en la que planteaban una serie en una hipótesis, la cual se basaba a través de una serie de argumentos, de estadísticas, de teoría. Eh, Creo que lo que le da a la ciencia esa, por decirlo así, esa veracidad, pues es toda esta solidez con la que se arma. Y recuerdo que lo mencionaba muy bien Duvet, de que resiste a la interpretación que le hagan otras personas, o sea, en este caso el científico y en el caso específico el sociólogo, tiene esa gran tarea de que lo que va a argumentar o lo que va a descubrir lo,
lo argumente, lo respalde a través de evidencia, ¿no? De argumentos y eso. Creo que esa es la razón por la cual no se, pues se le tiene como, no iba a decir una palabra, pero que no es la correcta, pues se cree en la ciencia, ¿no? Uno se apoya en la ciencia y cree que la ciencia le puede decir algo, ¿no? Sin embargo, pues siempre está esta intención de, pues de debatir, de argumentar otras cosas. Yo llegué a otros resultados a través de esta investigación y creo que esto, lo que tú dijiste o lo que tú argumentaste, no es del todo cierto, etcétera, ¿no? Y creo que eso se ha visto tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales y creo que por eso es que se avanza. Digamos que se abandona un poco la ciencia, pero en ese sentido, en el sentido de que pues tienes la intención de decir algo más, de aportar algo más, de decir algo que no se ha visto. Bueno, creo que esa sería mi participación por el momento. Bueno, yo también quisiera agregar algo. Creo que fue una lectura súper interesante. Y a mí me llamaba mucho la atención en el capítulo 1 esta imagen, y la imagen creo que es la 6 que va relatando acerca del sociólogo como un tipo de persona, ¿no? Esto, no sé, lo pensaba como en términos, creo ya, no sé si está bien, si no, corríjanme, en el sentido de cuando el sociólogo hace trabajo de campo, ¿no? Que es visto como una persona que manipula, ¿no? A las personas con las que trabaja para extraer información, ¿no? Creo que es como esta visión que se tiene del sociólogo, ¿no? Que también se ve a sí mismo como superior y que se muestra supuestamente frío, ¿no? A la vida de las personas que estudian, ¿no? Y aquí me llamaba la atención que Berger también mencionaba que pues esta imagen pues se fomenta precisamente por ciertas personas a las que no les conviene, ¿no? Que el sociólogo estudie o encuentre ciertos resultados como en alguna situación, evento particular, ¿no? Y pues esta me llamaba así como la atención, sobre todo por cuando recién como socióloga, ¿no? Comencé a hacer trabajo de campo, porque más bien yo creo que cuando entras como a comprender la vida de los demás, pues creo que tiene también como cierta repercusión en nuestra forma de ser, ¿no? Como investigadores. Y esto lo hablábamos en algún punto cuando en el seminario de las emociones, ¿no? De cómo incluso estas emociones del propio investigador intervienen en el trabajo de campo. Y en este sentido es como esto que a nosotros nos afecta en este trabajo de campo, en lugar de como hacerlo a un lado o distanciarnos de esto, es más bien cómo lo podemos hacer uso de esto para el bien de la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido me llamaba como la atención esta idea, esta imagen del tipo de persona que se tiene del sociólogo. Y por otro lado, también me gustó mucho como esta idea que decía Berger del sociólogo como un tipo de espía, ¿no? De investigador, que siempre está como atento a conversaciones ajenas, ¿no? A lo que pasa en casa de tu vecino, lo que pasa cuando estás en la calle, ¿no? Y esto me gustó mucho porque decía él, ¿no? Que los niños a veces empiezan como con esa curiosidad, ¿no? De preguntarse por qué esto, por qué el otro, y eso, dice él, puede ser como una semilla que se debe de cultivar, ¿no? Y en esto creo que también se vinculaba con la IR, ¿no? La importancia que tiene de implementar la sociología desde la educación básica, ¿no? En los niveles más básicos, que permitan, pues también a los niños como ir cultivando esta semilla de la curiosidad y dijera Berger, ¿no? A lo mejor en el futuro estos niños se conviertan en sociólogos potenciales, ¿no? Capaces de comprender, de siempre estarse preguntando las cosas que pasan en su entorno, ¿no? Más allá de la respuesta que pudiera darle mamá o papá, ¿no? Entonces esto me pareció súper interesante y también porque, pues siendo sinceras, yo no había escuchado nunca de sociología hasta que tenía que ver qué iba a estudiar en la licenciatura, ¿no?
Entonces, creo que sí es súper, súper importante como este desarrollo de la disciplina aquí en México, como ya lo decía Hugo, porque, pues como les digo, yo nunca tuve una materia ni en prepa, ni en secundaria, ni nada relacionado con la sociología como tal, ¿no? Entonces creo que ese es como un punto importante también a rescatar y que ya mencionaba Israel, ¿no? Acerca de la importancia de ir incorporando esta disciplina desde los niveles más básicos. Tardes con todos. Bueno, sí, yo acotando a lo que acaba de mencionar Selene, voy a empezar por el punto de que, claro, adentrándome más en la sociología, sí me parece súper importante implementarla desde los niveles más básicos, porque a mí también me llamó mucho la atención lo que fue el capítulo 1 de esta lectura. En mi caso, soy una persona inclinada a la psicología. Al momento no estoy estudiando mi carrera, pero claro, ¿no? En la psicología la disputa es que el objeto de estudio es la persona en sí. Entonces, igual a los psicólogos nos ven como una persona alerta, como un intruso, si así se puede decir. Se ven alarmados por los psicólogos porque se piensa mucho los memes, ¿no? Básicamente que salen con la típica de, claro, de que qué te pasaría de chiquito o de, ¿sabes qué? Háblame de tu infancia y yo en base a eso te voy a juzgar o te voy a tratar. Ese tipo de cosas me llamó bastante la atención por el mismo hecho de que, claro, los sociólogos siempre están cuestionando todo lo que a nosotros nos han infundado distintas sociedades, empezando desde la familia, las instituciones educativas. Entonces sí es muy importante el hecho de que nosotros ya nacemos con esa alerta de cuestionarlo todo. Y es muy, muy penoso el hecho el aplastante, ¿no? De la sociedad en sí, de todo lo que está infundado, de todo lo que está propuesto como bueno o malo, y no vamos más allá. También me llamó muchísimo la atención justamente igual este hecho de que en sí todas las ciencias sociales, como la filosofía, la antropología, la sociología, son ciencias que nos llevan a cuestionarnos mucho, mucho el mismo ser humano. Entonces, es penoso ver cómo ya nos empiezan por ejemplo, evadir de ciertos temas o incluso empiezan a alejarse de nosotros por nosotros empezar a cuestionar ciertos temas, ¿sí? Ciertos temas infundados, repito, valga la redundancia, por la sociedad. Entonces es como que tú también ya te vas sintiendo excluido y empiezas también a darte por más reservado, por solo escuchar, porque sabes que personas ya tienen su pensamiento infundado. Me atrevo a hablar de nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres tienen un pensamiento muy religioso y es muy difícil desprenderlos de eso. Entonces, claro, nosotros también vamos creciendo en un ámbito súper proporcionado por los valores y la moralidad. Y repito, lo que está bien y lo que está mal. Y no se toma en cuenta un punto gris, un punto medio. O sea, solo nos llevan al sí o al no, a lo bueno, a lo malo, al blanco y al negro. Y eso, entonces, sí me está aportando bastante todo lo que mis compañeros están exponiendo, ya que ustedes son personas que supongo que ya están full avanzados en todo lo que es la materia de sociología. Y eso, muchas gracias. También quería agregar otra cosita que se me pasó decir hace rato, y es que me llamó también la atención en la lectura de Berger cuando hablaba sobre esta idea que se tiene de los objetos que se consideran válidos o no tan válidos, ¿no? Al momento de ser abordados. Y lo que me gustó de él es que, pues decía, ¿no? Que para la sociología no hay ningún objeto que sea como más importante que otro, ¿no? Porque al final de cuentas, todo lo que el sociólogo se anima como a investigar de manera sociológica, pues siempre tiene, pues, resultados importantes, ¿no? Y en ese sentido también me gustó respecto a esta idea que tiene, bueno, más bien que menciona, ¿no? De esta imagen engañosa de que la sociología necesariamente sirve, ¿no? Su utilidad es ayudar. Me llamaba la atención, ¿no? Porque decía que esto es engañoso porque, pues, en algunas investigaciones, ¿no? O en campos o líneas de investigación muy específicas, yo lo veo, por ejemplo, con los estudios de violencia, ¿no? En contextos de
de alta violencia en las que el investigador también se ve como envuelto en peligro, pues cuáles son como las condiciones reales, ¿no? Que tiene el investigador para intervenir en ciertas pues realidades sociales, ¿no? Entonces esto me gustó mucho y lo mencionaba también por lo que hemos también como un poco dialogado en el grupo de estudio de emociones, ¿no? De este campo de conocimiento que apenas está como en auge y apenas está en proceso de institucionalización. Y en el sentido de que he escuchado como de algunos investigadores, por ejemplo, en este sentido de los estudios del cuerpo y de las emociones, que son objetos de estudio que no tienen como tanta importancia, ¿no? Lo ven como algo muy simple, que pues para qué estudiarlo, ¿no? Entonces eso me llamó como mucho la atención de que hay que quitarnos esta idea de que hay objetos de estudio que importan más que otros, ¿no? Sino que por el contrario, siempre y cuando sea una interpretación sociológica y que dé cuenta de ese comprender, ¿no? De qué pasa con cierta realidad, pues creo que es como interesante ir como quitándonos estos propios prejuicios, ¿no? Acerca de qué podemos investigar para incursionar en la sociología, ¿no? Y esto también me llamaba la atención por lo que mencionaba en otra de las imágenes que describe acerca de cómo ha cambiado como esta estructura misma de la academia, ¿no? Que ya lo había mencionado también en otras sesiones acerca de la estructura a partir de estas implementaciones de la competencia, ¿no? Por el prestigio, el reconocimiento y el poder dentro de la academia que van como infundando estas líneas, ¿no? De aquellos que tiran línea, que son como los que lideran, perdón, ciertas líneas de investigación y que pues van como segregando otras líneas, ¿no? Entonces esto me parece también un punto que toca Berger y que pues es como importante tener en cuenta, ¿no? Yo también quería acotar algo que se me olvidó y era respecto a lo que me llamó bastante la atención en un extracto de la sociología que decía que la mayoría de los sociólogos que nosotros conocemos iniciaron con esta curiosidad de estudiar la sociología para cambiar su experiencia de vida. Normalmente yo del área de psicología venía con esa idea errónea, claro, ¿no? Que a mí me infundaron de que si tú tienes problemas psicológicos, problemas de infancia, problemas en tu familia, problemas a nivel social en sí, no estabas apto para estudiar psicología, porque tú no puedes estudiar una carrera social desde tu experiencia y desde tus problemas. Pero adentrándome en la sociología nos enseñan totalmente lo contrario, que es muy, muy a favor tener esa alarma, ¿no? Ese problema o ese quiebre en tu vida que te lleve a investigar más el de por qué tu situación o de por qué algunos aspectos que se van dando dentro de tu propia estructura inicial, que sería, vuelvo y repito e insisto, la familia, luego las instituciones educativas y bueno, todo lo que nos van enseñando a lo largo de nuestra formación en sí como individuo para irnos adentrando ya en los distintos grupos sociales. Yo por último quisiera mencionar esta parte del último capítulo de la lectura. Es un comentario muy breve donde hace referencia, y Zipacli dijo que hace referencia a la sociología del conocimiento. Creo que a quien le gustaría como profundizar más en esta parte eh, está el libro de... Ay, ya se me olvidó el nombre del libro, pero es el que mencionó Zipacli en un primer momento de la representación del individuo en la vida cotidiana. Eh, bueno, que ahí, bueno, yo ahí tengo como una duda, como que hace más referencia a una subjetividad de las personas, a una fenomenología eh, en el estudio de lo social. Mm, sí, ese, exactamente ese. Es que no me acordaba del libro. Em, y bueno, creo que esa parte em, a veces se encuentra mucho debate mm, en qué enfocarse más desde la sociología, si
en lo subjetivo y cómo a través de lo subjetivo llegas a lo objetivo, ¿no? Em, no me acuerdo dónde. Este debate creo que siempre ha existido entre subjetividad y objetividad. Si das por sentado. Bueno, no, incluso Berger hace sus, ¿cómo se llama? Ahí te previene, ¿no? Te hace sus precauciones sobre esta parte de que no te tienes que enfocar en, en lo que digan de todas las personas, ¿no? No tienes que dar por sentado lo que es la realidad a través de lo que te dicen las personas. Sin embargo, no por ello no vas a tomar en cuenta lo que dicen, ¿no? Su subjetividad, el cómo se mueven en la vida, a través de qué representaciones, etcétera. Creo que, pues sí, esa parte se vuelve muy importante tenerla en cuenta dentro de el quehacer sociológico, entre subjetividad y objetividad. Mm, Pues nada más quería mencionar eso al final. También no sé si alguien más quiera comentar. Ya también ya va a dar la una. La sesión ya está por terminar. Mm, no, no, no. Es ya me di cuenta que es de Kaufman. Bueno, Bueno, ahorita les digo el título bien del que quería mencionar. ok. Bueno, mientras Hugo busca el título, yo les quería pues juntar a aquellos que se hicieron los comentarios acá. Es la visión pues, de Berger en el sentido de los elementos que tienen que ver con lo filosófico y con lo histórico, ¿cierto? Son dos elementos que estaban allí dentro de la lectura, que Berger al final la rescata y trata de repensar si efectivamente la sociología tiene mucho que ver con la historia, tiene mucho que ver con la filosofía, si efectivamente es una construcción de ambos o si se podría definir desde lo que se entendió en un tema o en otro, ¿cierto? Incluso va a ser una referencia frente a la piedra filosofal y el tratar de a través de la alquimia a construir oro, cosas de esa naturaleza, como para tratar de entender qué es lo más importante en la sociología, si efectivamente aquello que está en la sociedad o aquello que está detrás de la sociedad en esos asuntos filosóficos se comprenden o que permiten entender la misma sociedad. Entonces, esos elementos me parecieron muy interesantes de la lectura y otro elemento que es muy interesante en toda la lectura tiene que ver con el asunto que incluso Zipaclit nos informó y que de alguna manera es un poco jocoso. Él intenta ser jocoso en todos sus apartes, tratando de evidenciar pues que somos relativamente, que la sociología tiende a ser por lo menos como graciosa frente a aquello que intenta descubrir o intenta aprender. Pero bueno, solo esos elementos eran los que quería rescatar en este caso. Gracias. También recuperando, ¿no?, la participación de la esposa de William, ¿no? Con relación a, no sé, ¿no? Yo entendí, ¿no?, más bien su intervención desde el punto de vista de cómo hay ciertos, ¿no?, y también que lo mencionaba Selene, cómo hay ciertas, ¿no?, resistencias por parte de la academia, ¿no?, de sociología o de ciencias sociales a la incursión de otros objetos de estudio, ¿no? Y también a la práctica y a la concepción que tienen quienes detentan, ¿no?, los espacios definitorios, ¿no?, de las líneas de investigación, de los espacios de investigación, de los seminarios, y también creo que por ahí ingresa, ¿no?, un poco en parte la explicación de por qué la emergencia de estos grupos, ¿no?, subalternos digitales, ¿no?, de estudio de la sociología, porque muchas veces no encontramos, ¿no?, esos espacios. Estamos, ¿no?, amén de que el profesor abra, ¿no?, el grupo de estudio de introducción a la sociología
Y quizás, ¿no? También por ahí reacciona esta creación de estos grupos, ¿no? A esa ausencia, a ese vacío, a esa necesidad, ¿no? Que vemos en nuestros espacios de estudio, de espacios, ¿no? Lugares donde podamos continuar con la reflexión de literatura que no es parte de esta visión de nuestros profes, porque como bien lo decía, ¿no? Selene, pues ella, ¿no? También tuvo que ir descubriendo en la práctica ya misma, ¿no? Dentro de la carrera, de qué se trata esta disciplina, y yo creo que así, ¿no? Todos hemos ido como, ¿no? Descubriendo de qué se trata esto, y por eso, ¿no? Celebrar este seminario, ¿no? De estudios de introducción, con textos introductorios, y no a lo mejor desde el estudio de los clásicos, ¿no? Que creo que es otra parte de una introducción, ¿no? Estudiar a los clásicos, ¿no? Como Comte y todos estos autores, sino más bien encontrar esta derivación de acercamiento a la sociología desde, ¿no? Primero escrita desde ¿no? Los como más grandes, ¿no? O sea, investigadores de esta disciplina, ¿no? Berger, Lair, Duvet, ¿no? O sea, grandes, ¿no? Tops en la producción científica, ¿no? Si alguien te puede dar, yo creo, un consejo, pues es, ¿no? Estos autores, ¿no? Que se aventaron a escribir, Giddens, que se atrevieron a escribir ¿no? Estas obras, ¿no? Introductorias, y que nos dan como muchas referencias, ¿no? Que también, ¿no? Me hubieran encantado conocerlas al inicio, ¿no? De mi carrera, ¿no? En la licenciatura. Y también, ¿no? Estas resistencias con respecto a lo que mencionaba, ¿no? William, o por ahí lo quiero captar, es por un lado también lo que decía Duvet. Afortunadamente, ¿no? No existe ni la perspectiva teórica ni el modelo metodológico único para la sociología, ¿no? Sino que más bien, ¿no? Nos caracteriza la pluridiversidad, ¿no? De perspectivas teóricas, metodológicas, y que eso es lo que va nutriendo, y como bien decía también Selene, ¿no? O sea, el hecho de que no exista, ¿no? El objeto de estudio, el marco teórico, eso creo que le da oxígeno, ¿no? A estas disciplinas que son, ¿no? Creativas, que se proponen, ¿no? Esa emergencia de la imaginación, como decía Mills, y que eso de verdad es lo fascinante de esta disciplina, o al menos yo así lo veo, ¿no? Que a diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, ser odontólogo, ¿no? Que mis respetos a los odontólogos, sobre todo cuando uno tiene ¿no? Una muela, uno da gracias a Dios, ¿no? De que existan odontólogos, pero ¿no? En términos de esta crítica que realizo pues es un conocimiento técnico, ¿no? Es un conocimiento repetitivo, ¿no? Es un conocimiento, ahí sí, ¿no? Lo que decía Corona, que no vi tu nombre, que no me acuerdo. Israel. Sí, perdón, Israel. Este ámbito es de creatividad, ¿no? Es también nos deja un margen, ¿no? Muy saludable de creatividad, ¿no? De inventiva y ¿no? de seguir como asombrándonos, como decía Berger, por lo cotidiano, ¿no? Y ya por último, ¿no? También esta parte que tocaba Hugo con relación a, ¿no? La similitud que él encuentra, ¿no? Con relación al psicoanálisis, ¿no? Con el descubrimiento de estas zonas grises, zonas oscuras, ¿no? Del develamiento de parte de la sociología de lo que no somos conscientes, ¿no? Y también agregar que Berger, ¿no? Es un hipercrítico del psicoanálisis, o sea, él sí, ¿no? Los ve como este grupo de científicos, ¿no? Que surge, ¿no? Los contextualiza, ¿no? Sobre todo lean, ¿no? Si quieren adentrarse en esa discusión que tiene Berger, el capítulo 3, ¿no? Que ya no lo revisamos, pero es de este libro. En el capítulo 3, él ahí entra en confrontación con el psicoanálisis, ¿no? Y él ahí intenta como especificar a la manera que lo hace también Foucault, ¿no? Con respecto a los psicólogos, ¿no? También para la compañera Ivana, ¿no? Si le interesa ver esas discusiones que se entrometen, ¿no? Porque Foucault también es un súper mega crítico de la psicología y el papel que va a adoptar en la sociedad moderna, ¿no? Y Berger, ¿no? Regresando al tema, es que el psicoanalista, ¿no? Es propicio para una sociedad, ¿no? Altamente globalizada, diferenciada, ¿no? Con procesos de fluidez,
Y en este contexto es donde entra, ¿no? Como anillo al dedo, ¿no? Una disciplina como el psicoanálisis, pero les digo, no, nada más para no spoilearles, ¿no? Ese capítulo, pero él hace una discusión desde la sociología a cuál es el problema con el psicoanálisis, ¿no? Y por qué el psicoanálisis termina siendo también una de esas herramientas de control social, ¿no? Que aunque revela el inconsciente, lo distancia, ¿no? De toda consideración sociológica y más bien termina interpretando esos factores, ¿no? Que a veces se tienden como psicoanalistas a factores individuales, ¿no? Entonces Berger ahí realiza una, ¿no? Estupenda para mí, ¿no? Una discusión muy buena con el psicoanálisis en la sociedad global y en la sociedad moderna, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo y pues adelante.